Angie Poliskin, la esposa de Rick Harrison, finalmente rompió su silencio luego de la impactante condena de su esposo, ofreciendo una revelación inesperada y desgarradora que nadie vio venir, ni los fanáticos, ni los productores, ni siquiera sus amigos y familiares más cercanos. Durante más de una década, Rick Harrison fue la encarnación del sueño americano, un hombre de negocios modesto pero astuto cuyo ajetreo había convertido la serie de televisión reality Estrellas de Empeño en un fenómeno cultural. Con su distintivo acento agudo, Rick capturó la imaginación del público mientras negociaba tratos de manera experta, hacía chistes secos y evaluaba valiosas antigüedades en Gold and Silver Pawn Shop en Las Vegas. Pero detrás de la imagen aparentemente pulida y familiar y de las rápidas transacciones, se estaba desarrollando silenciosamente una historia mucho más oscura. El comienzo de esta historia estuvo marcado por una llamada telefónica que lo cambiaría todo para siempre. Una voz, temblando de tensión, simplemente dijo: «Necesito hablar». Era Angie Poliskin, la esposa de Rick, que había permanecido en las sombras durante años pero que ahora estaba dispuesta a compartir la verdad. En cuestión de horas, la noticia de la condena de Rick comenzó a extenderse como la pólvora. Los titulares inundaron Internet: Rick Harrison, estrella de Pawn Stars, condenado a cadena perpetua. El público quedó atónito y sin palabras. ¿Cómo podría el hombre que se enorgullecía de preservar y valorar artefactos históricos de valor incalculable estar involucrado en su comercio ilícito? ¿Qué empujó al dueño de una de las casas de empeño más famosas del mundo a caer en un escándalo tan profundo e inquietante que podría rivalizar con los dramas más retorcidos de Netflix? Para comprender el increíble alcance de esta historia, debemos remontarnos al principio. Rick Harrison no provenía de una vida de privilegios o riqueza. Su infancia estuvo marcada por la lucha, especialmente cuando le diagnosticaron epilepsia a una edad temprana. La condición lo aisló de otros niños, limitando sus actividades físicas y confinándolo en gran medida al interior. Pero fue en esta soledad donde Rick encontró su escape. Mientras otros niños jugaban afuera, él profundizaba en los libros, historia, economía y psicología. Quedó fascinado con el valor de las monedas antiguas, el ascenso y caída de las civilizaciones y el comportamiento humano, particularmente en el contexto del comercio. Lo que comenzó como una forma de afrontar su condición poco a poco se convirtió en una profunda pasión que daría forma al hombre en el que eventualmente se convertiría y al imperio que construiría. A principios de la década de 1980, Rick se mudó a Las Vegas, no por elección sino por necesidad. Su padre, Richard Benjamin Harrison, conocido como el Viejo, había servido en la Marina y luchaba por mantener a su familia. Con poco dinero a su nombre, abrió una tienda de segunda mano en Las Vegas y poco a poco comenzó a vender artículos con ganancias. El Viejo aprendió rápidamente que una historia convincente detrás de un artículo podría agregar un valor sustancial. Involucraba a sus clientes haciéndoles preguntas que transformaban cada transacción en una historia cautivadora. Este enfoque hizo que su tienda se destacara en una ciudad inundada de casas de empeño. Sin embargo, no fue hasta que Rick se unió a él que su negocio comenzó a prosperar de verdad. Juntos, transformaron su pequeña casa de empeño en una marca reconocida a nivel nacional. Pero a medida que Pawn Stars saltó a la fama, también lo hicieron los desafíos que la acompañaron. Lo que comenzó como una empresa familiar se convirtió en un imperio, cada vez más controlado por acuerdos, patrocinios y contratos publicitarios. La presión aumentó y, con ella, las grietas empezaron a aparecer. Si bien el público adoraba la dinámica familiar retratada en la televisión, las cosas detrás de escena eran mucho menos halagüeñas. Angie, la novia de Rick en ese momento, y luego su esposa, fue la primera en sentir que algo andaba mal. Al principio, las señales eran sutiles: oficinas cerradas con llave, paquetes misteriosos que llegaban a horas intempestivas y viajes de negocios al extranjero que parecían más un encubrimiento que un trabajo legítimo. Al principio, hizo la vista gorda, atribuyéndolo al estrés abrumador que padecía Rick. Pero todo cambió un día cuando Rick llegó a casa cubierto de sangre, alegando que simplemente se había caído. Angie, sin embargo, lo sabía mejor. Sus sospechas aumentaron, pero permaneció en silencio, hasta ahora. En su primera entrevista pública, Angie estaba sentada en un estudio completamente blanco, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo y su voz apenas por encima de un susurro. Estaba visiblemente conmocionada y sus palabras delataban años de miedo e incertidumbre.
Angie habló de libros de contabilidad secretos escondidos dentro de muebles, de cajas fuertes escondidas detrás de paredes falsas y de conversaciones escuchadas sobre subastas ilícitas en Dubái, coleccionistas en Europa del Este y artefactos robados que nunca deberían haber salido de sus países de origen. Ella reveló cómo Rick, que alguna vez fue un hombre íntegro, había descendido a un turbio inframundo donde la confianza había dado paso al secreto y el poder. Su testimonio fue una bomba. A medida que la investigación se profundizó, el FBI comenzó a reunir pruebas de una operación criminal de gran alcance. Durante casi 3 años, los agentes federales habían estado recopilando información, incluidas transferencias bancarias sospechosas, ingresos no declarados y certificados de tasación falsificados de artefactos históricos robados. Pero fue el testimonio de Angie el que proporcionó la pieza crucial del rompecabezas que desentrañaría el imperio de Rick. La detención se produjo en la madrugada del martes. No hubo cámaras ni fanfarria, solo un fuerte golpe en la puerta cuando los agentes federales irrumpieron en la propiedad de Rick. Los informes indicaron que Rick no se resistió, permaneció inmóvil, perdido en sus pensamientos mientras presenciaba cómo todo lo que había construido se desmoronaba ante él. Horas más tarde, Angie fue puesta bajo protección cuando los investigadores federales descubrieron un tesoro inimaginable de pruebas. Bóvedas ocultas, artículos no registrados y cintas que contienen conversaciones con contrabandistas conocidos. Estaba claro que este caso era algo más que fraude fiscal o lavado de dinero, era una empresa criminal en toda regla y su alcance era mucho peor de lo que cualquiera podría haber anticipado. Cuando un periodista le preguntó a Angie por qué había esperado tanto para presentarse, su respuesta fue contundente y desgarradora: porque lo amaba, admitió. Y porque temía lo que haría si no lo hacía. Esta era una historia no solo de traición sino de amor, silencio y las aterradoras consecuencias de liberarse de él. Rick Harrison, que alguna vez fue el rostro de la perseverancia y el espíritu empresarial estadounidenses, ahora se había convertido en una advertencia sobre cómo la fama y la ambición pueden torcer la ética de un hombre y llevarlo por un camino de destrucción. La tragedia de la caída de Rick no está simplemente en la traición que causó, sino en el desgarrador desmoronamiento de un hombre que alguna vez pareció intocable. Durante años, Rick fue admirado no solo como un hombre de negocios exitoso sino también como un símbolo del sueño americano. Hizo que la historia y las antigüedades volvieran a ser fascinantes, presentando a la gente corriente historias extraordinarias. Sin embargo, debajo del carisma y las cámaras, había un hombre complejo, ambicioso, atormentado, y en última instancia, destrozado. Entonces, ¿por qué Angie finalmente habló? ¿Por qué decidió revelar la verdad ahora? Según ella, la culpa se volvió demasiado difícil de soportar. El punto de ruptura llegó cuando descubrió un maletín lleno de medallas de guerra, que luego se confirmó que había sido robado de un museo de veteranos en Francia. Se enfrentó a Rick, y cuando él le dijo que se fuera si no podía soportarlo, ella lo hizo, no sin antes tomar fotografías incriminatorias. Esas imágenes borrosas, entregadas a las autoridades, resultarían ser la última pieza del rompecabezas. El hombre que una vez dijo, nunca se sabe lo que va a pasar por esa puerta, ahora está encerrado tras las rejas, su puerta cerrada para siempre. La casa de empeño de oro y plata permanece cerrada, aunque los turistas curiosos todavía acuden en masa al lugar, con la esperanza de vislumbrar la magia que alguna vez tuvo. Pero el mito se ha desmoronado y la leyenda ha quedado hecha añicos. Sin embargo, a medida que el polvo se asienta, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, que permanece oculto en archivos confidenciales, que otros secretos esperan ser revelados. Puede que la historia de Rick Harrison haya terminado por ahora, pero la verdad está lejos de descubrir. Irse por completo. Esta serie tiene como objetivo arrojar luz no solo sobre la caída en desgracia de Rick Harrison sino también sobre las complejas motivaciones detrás de sus acciones. ¿Por qué arriesgó todo? ¿Qué lo llevó por este camino? ¿Y por qué, después de tantos años, Angie finalmente rompió su silencio? A medida que continúa la investigación, la magnitud de lo que se descubrió en la propiedad de Rick puede ser más explosiva de lo que cualquiera podría haber imaginado. Estén atentos, porque la verdad apenas comienza a emerger. Antes del escándalo, antes del drama judicial, Rick Harrison era solo un joven de Lexington, Carolina del Norte, al que le habían diagnosticado epilepsia y soñaba con algo más grande. Sus humildes comienzos, marcados por luchas médicas y aislamiento, estuvieron muy alejados del mundo de fama y fortuna que algún día sería suyo. Su condición lo llevó a leer vorazmente, absorbiendo conocimientos que luego formarían la base de su éxito futuro.
Y a pesar de todo, una cosa quedó clara, la ambición de Rick lo llevaría a alturas extraordinarias. Pero, como ahora sabemos, incluso los sueños más grandes pueden convertirse en las pesadillas más oscuras. El flujo de dinero dentro del imperio empresarial de Rick fue una operación cuidadosamente orquestada, en la que participaron LLC, entidades extraterritoriales y empresas fantasma que desempeñaron un papel importante en la generación de ganancias masivas. Si bien algunas partes de esta operación eran perfectamente legales, otras estaban lejos de serlo. De manera lenta pero segura, Rick cruzó un punto sin retorno, una línea que, una vez cruzada, nunca podría deshacerse. Los empleados empezaron a notar irregularidades preocupantes. Los artículos aparecían y desaparecían sin rastro de la documentación adecuada, como si fueran presencias fantasmales en el negocio. Rick se reunía a menudo con compradores fuera de la tienda y, ocasionalmente, aparecían antigüedades costosas, sin papeleo, sin un origen claro, solo una transacción oscura. Cuando el personal preguntó, fueron ignorados con un estribillo demasiado familiar. Gran negocio, decía Rick con una sonrisa confiada. El estilo de vida de Rick parecía desafiar toda lógica. Su riqueza, que excedía con creces lo que uno podría esperar razonablemente de su salario, sugería que estaba involucrado en negocios mucho más importantes de lo que cualquiera podría imaginar. Fue durante este periodo que Rick conoció a Angie Poliskin, una mujer que no se parecía a ninguna de las mujeres que había conocido antes. Angie no solo era atractiva, era inteligente, perspicaz y muy astuta. Con años de experiencia como tasadora para coleccionistas privados, se especializó en libros raros y artefactos militares, campos que Rick siempre había admirado. La conexión entre ellos fue instantánea. Al cabo de un año vivían juntos y al cabo de 2 se casaban. Al principio, Angie se sintió cautivada por el estilo de vida que ofrecía el éxito de Rick, el lujo, los viajes, la emoción de una vida que nunca había imaginado. Pero a medida que pasaron los meses, comenzaron a formarse grietas. Rick comenzó a comportarse de manera más errática. Ciertas habitaciones de su casa permanecían cerradas con llave y él respondía llamadas en voz baja y desaparecía durante días sin explicación. Su obsesión por la seguridad creció hasta niveles inquietantes, se instalaron cámaras, se cambiaron las contraseñas semanalmente y su teléfono quedó bloqueado perpetuamente. Angie podía sentir que algo andaba mal, pero Rick tenía un don para la persuasión. Podía convencer a cualquiera, incluida ella, de creer en sus explicaciones, incluso cuando sabían que algo no cuadraba. El punto de inflexión llegó cuando Angie confrontó a Rick sobre objetos extraños que aparecían en su casa, un casco nazi antiguo, una espada oxidada con un código vinculado a una pieza de museo robada. Rick le aseguró que eran meras réplicas, pero en el fondo, Angie empezó a dudar de esa explicación. Quería creerle, pero al final ya no pudo ignorar las crecientes señales. La verdadera ruptura llegó durante un viaje a Praga. Se suponía que iban a asistir a una exposición exclusiva para coleccionistas, pero Rick desapareció durante 2 noches enteras. Cuando finalmente regresó, se mostró evasivo, inquieto y su comportamiento cada vez más errático. Más tarde, Angie se topó con un recibo en su maleta, una transferencia bancaria de $2,8 millones a una empresa registrada en las Islas Caimán. Esa noche, Rick, borracho e incoherente, comenzó a murmurar declaraciones crípticas sobre limpiar la historia y preservar cosas que el gobierno preferiría enterrar. El terror que se apoderó de Angie en ese momento era palpable. A partir de entonces, empezó a documentarlo todo, fotos, notas, incluso conversaciones, cualquier cosa que pudiera ayudarla si las cosas iban mal. Nunca pensó que necesitaría usar estos registros, pero a medida que pasaban las semanas, quedó claro que el mundo de Rick se estaba desmoronando y que ella estaba demasiado metida como para seguir siendo una espectadora inocente. El ascenso de Rick a la fama había sido nada menos que meteórico. De un niño enfermizo y poco prometedor, se abrió camino hasta la cima, convirtiéndose en el rostro de un imperio de telerrealidad. Su éxito pareció desafiar las probabilidades, demostrando que con suficiente determinación y un poco de astucia, cualquiera podía alcanzar riqueza, fama e influencia. Pero a medida que su imperio se expandió, también lo hizo la tentación de traspasar las fronteras. Rick no solo quería el éxito, quería desafiar al sistema mismo. Durante un tiempo logró hacerlo, hasta que la presión se volvió demasiado grande. Este capítulo de su historia no trataba solo de cómo Rick alcanzó la fama,
sino de las grietas que comenzaron a aparecer debajo de la superficie, la obsesión por el control, el deseo de ser invencible y la sed de más. Desde fuera, parecía como si todo transcurriera como de costumbre. Las luces de la casa de empeño de oro y plata brillaban como siempre. Los turistas continuaron reuniéndose afuera, esperando ver a Rico Chomley, y el equipo de producción filmó nuevos episodios para la próxima temporada. La mercancía seguía volando de los estantes. Pero detrás de escena, los cimientos del imperio de Rick estaban comenzando a fracturarse. La primera señal llegó con una auditoría sorpresa por parte del IRS, una que Rick inicialmente descartó como rutinaria. Sin embargo, los auditores descubrieron discrepancias en los informes de ingresos de la tienda. Los depósitos se habían inflado y se vinculaban misteriosas deducciones a entidades extranjeras. Como siempre, Rick restó importancia a la situación, descartándola como pura burocracia, una queja común entre quienes ganan dinero. Sin embargo, Angie notó un cambio significativo. Rick ya no irradiaba su confianza habitual. Se quedó despierto hasta altas horas de la noche, canceló entrevistas y se aisló del mundo. Pasó horas a puerta cerrada, hablando en susurros por teléfono. La paranoia era palpable, instaló más cámaras de seguridad, contrató a un consultor de seguridad privado e incluso le pidió a Angie que le intercambiara autos cuando salieran. Pronto comenzaron los despidos. Javier, un fiel empleado que llevaba casi 8 años en la empresa, fue el primero en marcharse. Un día, llegó al trabajo y descubrió que su tarjeta de acceso estaba desactivada, sin explicación, sin indemnización, nada. Se rumoreaba que Javier había cuestionado el paradero de un raro rifle de la guerra civil que había sido evaluado ante la cámara pero nunca registrado oficialmente. Cuando otros empleados comenzaron a preguntar, la respuesta de Rick fue fría: sabía demasiado sobre cosas que no le concernían. Durante los meses siguientes, más empleados desaparecieron, algunos fueron despedidos por infracciones menores y otros dimitieron sin explicación. Cada salida dejaba un claro vacío en la empresa y el ambiente en la tienda se hacía más frío. Algo se estaba ocultando y todos podían sentirlo. Angie, cada vez más desconfiada del comportamiento de Rick, lo confrontó en varias ocasiones por artículos que mantenía bajo llave, objetos que no pertenecían a la bóveda de alta seguridad donde se guardaban los artículos más valiosos de la tienda. En cambio, fueron almacenados en una habitación secreta detrás de su oficina. Cuando ella le preguntó sobre un maletín que había aparecido misteriosamente, la respuesta de Rick fue escalofriante. Él no gritó ni se puso a la defensiva, simplemente la miró fijamente con ojos fríos y dijo: «No vuelvas a preguntarme sobre eso». Angie supo entonces que seguir presionando solo crearía una brecha mayor entre ellos. Pero la distancia entre ellos siguió creciendo y el silencio entre ellos se volvió insoportable. El último punto de inflexión se produjo durante una transacción privada con un coleccionista austriaco. Una noche, el hombre llegó, acompañado por 2 guardaespaldas y con un gran maletín de cuero. Rick cerró la tienda temprano, pero Angie se quedó. Se escondió en el pasillo y se asomó por una rendija de la puerta para observar. Rick abrió el maletín y reveló varios artefactos antiguos de metal, algunos envueltos en tela de seda. Un objeto llamó la atención de Angie, un crucifijo con incrustaciones de oro. Ella lo reconoció instantáneamente por su investigación. El crucifijo había sido robado de un lugar religioso en Croacia 5 años antes y todavía se ofrecía una recompensa por su devolución. Esa noche Angie no pudo dormir. Rick había cruzado una línea y ya no se trataba solo de irregularidades financieras. Se trataba de un crimen internacional, el tráfico de artefactos. Angie no tuvo más remedio que reunir pruebas, fotos, documentos y notas, cualquier cosa que pudiera protegerla en la tormenta que se avecinaba. Mientras Rick seguía manteniendo la ilusión de normalidad, su imperio se desmoronaba desde dentro. La tienda todavía estaba abierta, los episodios de televisión aún se transmitían, pero las quejas comenzaron a llegar. Los clientes afirmaron que sus artículos empeñados se habían perdido e incluso hubo informes de reliquias familiares desaparecidas. Una anciana informó que sus joyas habían desaparecido, y cuando exigió hablar con Rick, le ofrecieron un cheque de reembolso con la advertencia de que no lo hiciera público. Pero lo hizo y pronto llegó una orden de cese y desistimiento. Pero ella no se detuvo. Se acumularon amenazas legales, demandas y quejas de coleccionistas y museos, y empleados descontentos comenzaron a amenazar con revelar lo que sabían. Rick, cada vez más confiado en su costoso equipo legal,
Parecía estar preparándose para la batalla, pero Angie vio algo más: su consumo de alcohol estaba empeorando. Comenzó a beber mucho todas las noches, a veces hasta altas horas de la madrugada, con las palabras confusas y los pensamientos fragmentados. Una noche, en un estupor de borrachera, se refirió a ella como la responsabilidad. Cuando ella le preguntó qué quería decir, él lo desestimó riendo, pero sus ojos revelaron la verdad. Sin embargo, el imperio de Rick siguió creciendo, abrió una casa de subastas privada, un lugar secreto para coleccionistas serios y jugadores, pero Angie lo sabía mejor. Era una fachada para el comercio de bienes robados. Sin recibos, sin inventario, solo discretos apretones de manos y sobres llenos de dinero en efectivo. Finalmente, Angie confrontó a Rick con evidencia concreta: una foto del crucifijo robado, una captura de pantalla del registro del museo y un libro de contabilidad privado que había encontrado escondido en un cajón. La respuesta de Rick fue escalofriante. Con calma recogió los papeles, los metió en la trituradora de la oficina, y mirándola a los ojos, dijo: si alguna vez vuelves a hacer algo así, se acabó. Pero no había terminado, todavía no. Esa noche, Angie tomó una decisión: no volvería a su casa. Llamó a un abogado al amanecer para pedirle consejo sobre si podría estar implicada. El abogado no se anduvo con rodeos. ¿Tiene pruebas de que está manipulando propiedad robada a sabiendas?, preguntó. Angie respondió: sí. Él respondió: no eres tú quien será el objetivo. Poco después, las cosas empezaron a desmoronarse más rápido de lo que nadie había previsto. Los agentes federales se acercaban y los asociados de Rick estaban desapareciendo. Miles, su socio internacional, huyó del país. Otro socio fue detenido en el aeropuerto con monedas antiguas no declaradas en su equipaje. Llegó la llamada inevitable: el nombre de Rick ahora era parte de una investigación interinstitucional sobre tráfico, fraude y evasión fiscal. Rick intentó irse para un viaje de negocios, pero Angie lo sabía mejor. 5 días después, regresó, pálido y demacrado, con los nervios desgastados sin remedio. Se encerró en su oficina durante 16 horas, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces Angie descubrió la verdad: el testamento había sido reescrito en su ausencia, dejándola sin derecho legal a los bienes de Rick. Su imperio, alguna vez tan grandioso, se estaba desintegrando desde adentro, y Rick Harrison, la estrella de televisión y hombre de negocios hecho a sí mismo, ahora se aferraba desesperadamente a los últimos hilos de su mundo en ruinas. Cuando Angie finalmente decidió hablar, no fue por riqueza, venganza o fama. Fue porque ya no podía silenciar la voz dentro de su cabeza, la voz del hombre en el que alguna vez confió, ahora reducido a una sombra, que susurraba: no hagas preguntas si no soportas las respuestas. Había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí misma de que tal vez todo era producto de su imaginación. Después de todo, Rick no era solo una figura pública, era su marido, el hombre que le prometió el mundo. Pero ahora la verdad se había vuelto innegable. Al vivir en una casa construida sobre el engaño, era inevitable que las paredes eventualmente comenzaran a hablar, y Angie había estado escuchando atentamente. Lo que había comenzado como una entrevista cuidadosamente organizada en una oficina de producción anónima en las afueras de Los Ángeles rápidamente se convirtió en un momento crucial de revelación. Con 3 cámaras, un productor y un contrato que le garantizaba la libertad de hablar sin censura ni interferencias, las palabras de Angie estaban a punto de hacer añicos la fachada cuidadosamente construida. Por su seguridad, la grabación se realizó con antelación y se programó su emisión solo después de que el tribunal emitiera su veredicto. Rick, a pesar de sus muchas manipulaciones, había dejado claro que no quería interrumpir el proceso legal, pero una vez que se pronunció la sentencia, su deseo era que la verdad, cruda y sin filtros, llegara al mundo directamente de sus labios. Cuando las luces se encendieron, Angie inhaló profundamente, con la mirada fija firmemente en la cámara que tenía delante. Estuve casada con Rick Harrison durante 7 años, comenzó con voz firme y serena. En ese tiempo, aprendí que los reality shows solo muestran lo que quieren que veas. Pero lo que experimenté, lo que presencié, fue algo mucho más oscuro, algo completamente diferente. No hubo lágrimas ni arrebatos, su tono era firme, casi inquietantemente tranquilo. Fue esta compostura la que hizo que su historia fuera aún más inquietante. Con deliberada claridad, comenzó a contar los años que pasó en las sombras del imperio Harrison, y su creciente comprensión de que el hombre que el mundo adoraba se había transformado en alguien, o algo, irreconocible. Comenzó contando su encuentro inicial.
Estuvo lejos de ser un encuentro de cuento de hadas. Angie había sido contratada por un comerciante de arte privado para tasar una colección de artefactos militares adquiridos en una subasta. ¿El comprador? Nada menos que Rick Harrison. Él quedó impresionado por su conocimiento y precisión y ella, a su vez, se sintió atraída por su confianza y presencia magnética. La relación avanzó rápidamente. En cuestión de meses, Rick se había mudado a su enorme mansión en Las Vegas. Al cabo de un año, ella estaba profundamente involucrada en ayudarlo a seleccionar las adquisiciones para su tienda. Pensé que eran solo negocios, reflexionó, con los ojos fijos en el entrevistador. Sin embargo, lo que pronto descubrió fue que el negocio iba mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente y era mucho más peligroso. Ella contó los primeros signos preocupantes, objetos que carecían de la documentación adecuada, compradores que nunca revelarían sus identidades y los frecuentes viajes misteriosos de Rick, a veces regresando con monedas raras, artefactos religiosos antiguos o armas que parecían sacadas directamente de un museo. Cada vez que cuestionaba la legalidad de estas adquisiciones, Rick tenía una respuesta preparada: mientras esté en manos de alguien que lo valore, no es robado. Era un mantra que repetía a menudo, especialmente después de una noche bebiendo mucho. Afirmaría que el patrimonio cultural no era más que una etiqueta y que la mayoría de los gobiernos eran demasiado corruptos para merecer aferrarse a la historia. En una ocasión, Angie lo confrontó directamente, cuestionando su justificación para tal comportamiento. Suena como una excusa para el robo, dijo. Rick simplemente se rió en respuesta. Aún piensas como un civil, comentó. Ese fue el momento en que Angie se dio cuenta del alcance total del marco moral distorsionado de Rick, un código en el que el dinero y el poder lo colocaban por encima de las leyes que todos los demás debían seguir. Pero la situación no era meramente filosófica, también era financiera. Angie descubrió hojas de cálculo que describían cuentas extraterritoriales, incluidos activos en Panamá y Belice, donde se habían ocultado casi $4 millones al IRS. Cuando ella lo confrontó, Rick agarró el documento, lo dobló y lo quemó en el fregadero. Me sentí aterrorizada, admitió, su voz traicionaba un raro atisbo de emoción. Él nunca puso una mano encima de mí. No era necesario. Pero dejó en claro que tenía el poder de destruirme, financiera y públicamente. Me dijo que nadie me creería, y yo le creí. Sin embargo, el verdadero horror del testimonio de Angie no residió en la escala de las actividades criminales de Rick, sino en lo metódicas y calculadas que fueron. Describió un sistema altamente organizado, que funcionaba con la precisión de una máquina bien engrasada. Rick no estaba operando solo. Tenía una red de tasadores dispuestos a falsificar documentos, compañías navieras que hacían la vista gorda y compradores que nunca cuestionaban el origen de los objetos raros que compraban, siempre que el precio fuera el correcto. Angie recordó las subastas encubiertas que se llevaban a cabo en casas privadas u hoteles de lujo, eventos en los que no se permitían cámaras y no se emitían recibos. En una de esas subastas, Angie reconoció inmediatamente una pieza que había sido robada de una catedral francesa. Cuando se lo mencionó a Rick, él no lo negó. En cambio, simplemente comentó: ya no es robado. El verdadero horror de sus operaciones se hizo más evidente cuando Angie se resistió más abiertamente, cambiando contraseñas, eliminando su nombre de documentos oficiales e incluso sugiriendo que se tomara unas largas vacaciones por su propia seguridad. Una noche, una voz masculina susurró: deja de cavar. Angie, conociendo la vasta red de poder e influencia que Rick comandaba, no dijo nada a nadie, ni siquiera a la policía. No sabía en quién confiar, así que tomó la difícil decisión de documentarlo todo. Cada llamada telefónica sospechosa, cada transacción extraña y cada vez que Rick se fue de la ciudad solo para regresar con objetos nuevos y misteriosos. Incluso instaló una cámara oculta en su oficina cuando él no estaba. Las imágenes mostraron a Rick conociendo a personas cuyos rostros habían sido tachados en las bases de datos del FBI. Angie no estaba segura de qué hacer con la evidencia, pero sabía que había que protegerla. Entonces, lo guardó en una caja de seguridad a nombre de un amigo. Quería escapar, dijo, pero también quería que la verdad saliera a la luz. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando el IRS intensificó su auditoría a una investigación criminal, agentes federales se acercaron a Angie. No le pidieron que traicionara a su marido, simplemente necesitaban confirmación de que ciertos documentos existían. Ella respondió con sinceridad, y a la semana siguiente, lo entregó todo.
Su cooperación llegó con condiciones estrictas, anonimato hasta después de la sentencia, protección e inmunidad procesal. A cambio, proporcionó al gobierno un tesoro de pruebas, libros de contabilidad, correos electrónicos privados, grabaciones, llamadas telefónicas y un tesoro de activos ocultos. Rick nunca sospechó de ella, al menos no hasta el día del juicio. Angie estaba sentada tranquilamente en la última fila, con gafas de sol oscuras y una bufanda negra. Ella no miró a Rick y él también evitó mirarla. Cuando el juez anunció el veredicto de culpabilidad de Rick por todos los cargos principales, incrementándolos a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, Rick se giró lentamente para examinar la habitación. Su mirada se cruzó con la de Angie, y por un momento fugaz, la fría máscara que había usado durante todo el juicio flaqueó. Hubo incredulidad, seguida de rabia y, finalmente, un vacío. No lo hice para destruirlo, declaró Angie, con voz firme y carente de emoción. Lo hice para salvarme a mí mismo y tal vez incluso para proteger a los demás. Cuando el productor hizo una última pregunta, ¿crees que se arrepiente de algo?, Angie se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, con voz tranquila pero segura, respondió, creo que lo único que lamenta es que lo hayan atrapado. Cuando se apagó la grabación, la entrevista se transmitió horas después por la televisión nacional y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, extendiéndose como la pólvora. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos la aclamaron como una heroína por su valentía, mientras que otros cuestionaron el momento de sus revelaciones. Sin embargo, el sentimiento abrumador fue de conmoción. La mujer que había vivido silenciosamente a la sombra de Rick Harrison, con nada más que su voz, había puesto de rodillas a su imperio. Y esto fue solo el comienzo. Esta operación no se produjo de la noche a la mañana, fue la culminación de años de trabajo preliminar silencioso y paciente. Cada escucha telefónica, cada tasación falsificada, cada dato sobre banca extraterritorial añadía otra capa a una red cuidadosamente construida. Cuando la investigación sobre los negocios ilegales de Rick Harrison finalmente se hizo pública, su alcance era casi incomprensible. Más de 4 años antes del arresto de Rick, el FBI en Las Vegas había recibido un aviso anónimo sobre irregularidades en la tienda Golden Silver Pawn. Al principio parecía una queja menor de un cliente descontento. Un comprador de Oregón había comprado una rara moneda romana en la tienda, solo para descubrir más tarde que la moneda no solo era genuina, sino que también figuraba como robada en un museo de Nápoles, Italia. Esta única pista abrió la puerta a una investigación que desentrañaría una compleja red de actividades delictivas. La operación estaba fijada para el 23 de febrero, una fecha grabada en los planes de los agentes que llevaban semanas preparándose para este momento. Se movilizaron equipos legales, se informó a los agentes y Jan Poliskin, protegido bajo estrictas medidas de seguridad, fue alertado momentos antes de que comenzara la operación. Exactamente a las 4:42 de la madrugada, la quietud de la madrugada fue rota por el suave zumbido de los SUV negros mientras se acercaban a la propiedad de Rick Harrison. La propiedad, rodeada por imponentes puertas de hierro y un sofisticado sistema de seguridad, parecía una fortaleza, perfecta para un hombre que durante mucho tiempo había sido cauteloso ante la vigilancia y la intrusión. Utilizando códigos secretos y planos detallados de un ex empleado, los agentes se infiltraron en el lugar fuertemente fortificado. Se movieron con eficiencia táctica, asegurándose de que cada habitación estuviera despejada, los civiles estuvieran salvaguardados y las áreas clave destacadas en los registros de Angie estuvieran ubicadas, la oficina privada de Rick, el almacén subterráneo y las unidades de almacenamiento seguras en el ala oeste. No pasó mucho tiempo hasta que encontraron a Rick, descalzo y en bata de baño, sirviendo un vaso de jugo de naranja en su cocina. No hubo resistencia. Sin pronunciar palabra, dejó el vaso sobre el mostrador y asintió. ¿Sabes por qué estamos aquí?, preguntó un agente. La respuesta de Rick fue indiferente, sí, imaginé que este día podría llegar. Los descubrimientos realizados durante la redada conmocionaron al equipo de investigación. En el almacén privado de Rick, se descubrieron más de 400 artefactos indocumentados, muchos de los cuales datan de la antigüedad. Algunos fueron marcados como robados por Interpol, mientras que otros presentaban signos de restauración no autorizada. Estos artículos habían sido almacenados meticulosamente en cajas forradas de terciopelo escondidas detrás de paredes falsas, guardadas en compartimentos refrigerados para preservar su impecable estado.
Las unidades de almacenamiento del ala oeste revelaron una escena aún más inquietante: docenas de carpetas, libros de contabilidad, registros de ventas y notas de compradores privados. Una nota particularmente reveladora decía: el comprador prefiere no tener procedencia y exige una venta rápida. Aún más condenatorios fueron los correos electrónicos encontrados en la computadora portátil cifrada de Rick, que había sido desbloqueada por la División de Delitos Cibernéticos del FBI. Entre ellos se encontraba una conversación con un diplomático que discretamente había organizado la compra de recuerdos de la Guerra Fría a cambio del respaldo financiero de una fundación cultural. No se trataba simplemente de un hombre de negocios que rompía las reglas, apuntaba a toda una operación del crimen organizado. Pero la evidencia más inquietante llegó en forma de un diario escrito a mano, aparentemente escrito por el propio Rick. El diario detalla sus pensamientos, motivaciones y planes futuros. Una entrada, fechada solo 3 meses antes de la redada, decía: no quieren que la historia sea del pueblo. Quieren que esté bajo un cristal, controlada, olvidada, pero yo la devuelvo a la vida. Le doy valor. Podrían interpretarse como meros delirios de grandeza, pero en esas palabras yacía una visión clara de un hombre que creía que no estaba cometiendo crímenes sino que estaba reescribiendo la historia mientras los medios permanecían inconscientes. Durante 48 horas, los detalles de la redada permanecieron sellados. No hubo declaraciones públicas ni anuncios de detenciones. Rick fue detenido en una instalación federal temporal mientras los agentes examinaban la gran cantidad de pruebas que habían reunido. Durante este tiempo, se citó a compradores clave, se congelaron las cuentas comerciales de Rick y se contactó a las casas de subastas internacionales que habían trabajado con él. No fue hasta el 26 de febrero, 3 días después de la redada, que finalmente se reveló la verdad. Un cartel de noticias de última hora apareció en las pantallas nacionales: Rick Harrison de Pawn Stars arrestado, el FBI lo enreda en tráfico de artefactos, lavado de dinero y evasión fiscal. El escándalo resonó en todo el mundo del espectáculo, pero dentro de la comunidad jurídica prevaleció una sensación de alivio. La operación Llave del Desierto había logrado su objetivo principal y el juicio de una de las personalidades televisivas más famosas de Estados Unidos era ahora inminente. Pero mientras Rick esperaba su audiencia formal tras las rejas, surgieron aún más preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esta operación? ¿Qué tan grande era la red de tráfico? Y lo más apremiante de todo, Rick finalmente se sinceraría o mantendría el silencio que lo había protegido durante tanto tiempo. Los agentes estaban particularmente interesados en investigar la opulenta propiedad de Rick Harrison en Las Vegas, específicamente el almacén subterráneo, un lugar de intenso misterio. Angie Poliskin lo describió una vez como un espacio tratado con reverencia casi religiosa. Rick lo llamó la habitación fría, un lugar al que nadie podía visitar. Las entregas estaban estrictamente controladas y la seguridad siempre estaba armada. El código de acceso se cambiaba mensualmente, e incluso Angie, su esposa, nunca había puesto un pie dentro. Cuando el FBI finalmente llegó al almacén después del arresto de Rick, lo que descubrieron les provocó escalofríos. Detrás de una puerta de acero de 2 toneladas, descubrieron un búnker de alta tecnología, meticulosamente organizado con vitrinas diseñadas para mantener niveles precisos de humedad. A diferencia de la caótica casa de empeño de Rick, este almacén era impecable, clínico y sistemáticamente organizado. Cada artículo estaba catalogado con números secretos y la instalación estaba equipada con sensores de temperatura, detectores de movimiento y cerraduras biométricas. Dentro de estos compartimentos, los agentes encontraron más de 400 artículos que nunca habían sido registrados en inventarios oficiales o declaraciones de impuestos, objetos que pertenecían a museos, no escondidos en una colección privada. Entre los tesoros se encontraba una daga ceremonial de la Edad del Bronce, que se cree que fue robada de una tumba de Anatolia, un conjunto de piedras sin tallar procedentes de la República Central, posiblemente vinculadas a un conflicto minero, medallas y adornos nazis saqueados de un museo militar europeo en 2011. Un pergamino arameo de 2000 años de antigüedad que había desaparecido de un archivo en Jerusalén hace una década, y la joya de la corona, una tapa de sarcófago de obsidiana pulida. Grabada con jeroglíficos, una pieza que había sido denunciada como robada por el Ministerio de Antigüedades de Egipto en 2009. Los expertos que examinaron estos artículos quedaron atónitos. Un profesor de la Universidad de Chicago, experto en artefactos de Oriente Medio, comentó: «Esto parece menos una colección privada y más un museo de crímenes de guerra». El nivel de sofisticación de los sistemas de control climático,
que podían preservar reliquias delicadas con estándares de calidad de museo, llevó al FBI a concluir que no se trataba simplemente de un caso de acaparamiento. Rick no se limitaba a coleccionar artículos, sino que los seleccionaba para una eventual venta. Cada artefacto estaba etiquetado con notas escritas a mano, a menudo con un precio y las iniciales de un comprador confirmado. Algunos incluso tenían el símbolo de una estrella, que los agentes descifraron más tarde como una indicación de que el comprador había mostrado un gran interés. Lo que los agentes encontraron a continuación fue igualmente sorprendente. Escondidas dentro de un gabinete de oficina aparentemente común en el estudio de Rick, encontraron 6 carpetas, etiquetadas de manera inocua con títulos como Consultoría, Revisión de Activos y Legacy Holdings. Tras examinarlas, estas carpetas contenían cientos de páginas que detallaban recibos de transferencias bancarias, informes de inversiones y extractos de cuentas de bancos en jurisdicciones con secreto financiero como Suiza, Dubái, las Islas Caimán y Malta. El libro de contabilidad revelaba que se habían transferido $8,4 millones a un fideicomiso privado con sede en Luxemburgo vinculado a una empresa pantalla llamada Bastion International, una entidad que Rick le había mencionado a Angie durante la cena como un depósito real. Un examen más detallado reveló una operación de blanqueo de dinero casi perfecta. Rick había estado utilizando cuentas internacionales disfrazadas de honorarios de consultoría de investigación y luego canalizando esos fondos hacia sus negocios nacionales, haciéndose pasar por servicios legales y de bienes raíces. Un descubrimiento sorprendente fue un extracto bancario de una institución de Seychelles, que mostraba un depósito de $3,1 millones pocas semanas después de que Rick completara una venta privada de un mosaico bizantino que había desaparecido de Turquía desde 1992. Este mosaico nunca había sido mostrado en la casa de empeño ni aparecido en televisión, pero las transacciones financieras indicaban que efectivamente había pasado por las manos de Rick. Igualmente impactantes fueron las cintas de chantaje encontradas escondidas en una caja fuerte a prueba de fuego detrás de un cuadro en el segundo piso de la casa de Rick. Lo que al principio parecían ser grabaciones VHS ordinarias rápidamente revelaron algo mucho más oscuro. Estas cintas contenían conversaciones encubiertas entre Rick y varios coleccionistas, clientes e incluso empleados. Algunas de las grabaciones se hicieron en secreto, mientras que otras parecían orquestadas para lograr confesiones incriminatorias. Una cinta capturó a un ex ejecutivo de un museo aceptando una moneda de oro a cambio de acceso a una lista de artefactos pobremente documentados de un archivo colonial africano. Otro mostraba a un tasador falsificando documentación para una tablilla sumeria. Quizás lo más revelador fueron los clips de Rick conversando con otros traficantes sobre sus vidas personales, deudas y actividades criminales, demostrando que Rick había construido una red basada en la manipulación, el chantaje y el control, asegurando que nadie se atreviera a volverse contra él. El descubrimiento de una operación de falsificación en el segundo almacén de Rick solo se sumó a la creciente evidencia. Allí, los agentes descubrieron certificados de tasación falsos de artefactos de valor incalculable, muchos de ellos firmados por expertos fallecidos hace mucho tiempo. Rick había estado utilizando falsificadores especializados para fabricar la procedencia de artículos que, de otro modo, levantarían señales de alerta en casas de subastas de renombre. La última pieza del rompecabezas llegó cuando los agentes descubrieron un libro de contabilidad parcialmente quemado escondido en la chimenea de Rick. Una pista proporcionada por Angie los llevó a buscar en la chimenea, donde recuperaron restos de páginas quemadas. El equipo forense reconstruyó minuciosamente lo que pudo, revelando un registro detallado de transacciones, descripciones de artículos y fechas. Lo más escalofriante de todo fue una lista de nombres, cada uno seguido de iniciales y marcas de verificación, una de las cuales era de Angie Poliskin. El juicio de Rick, una vez que comenzó, fue menos un caso de crimen de cuello blanco estándar y más como la conclusión dramática de una película de atracos, excepto que esta vez el estafador no escaparía. La sala del tribunal vibraba de anticipación mientras los periodistas se agolpaban afuera, ansiosos por presenciar la caída de un hombre que alguna vez creyeron que era un humilde hombre de negocios. El primer día, Rick entró en la sala del tribunal vestido con un traje gris bien planchado, pero su paso confiado había desaparecido. Sus movimientos eran lentos, su rostro inexpresivo mientras evitaba hacer contacto visual con nadie, incluidas las cámaras. La fiscalía no perdió tiempo en retratar a Rick como un hombre que había cultivado cuidadosamente una imagen de integridad mientras dirigía en secreto un imperio criminal multimillonario. Su equipo defensor intentó presentarlo como un hombre que simplemente había malinterpretado la ley, alegando que nunca había tenido la intención de hacer daño.
Pero esa defensa fue rápidamente desmantelada por una montaña de pruebas, sobre todo el testimonio de Angie Poliskin, que había sido una figura clave en la investigación. Cuando Angie subió al estrado, Rick no levantó la vista. Sus ojos estaban fijos en el suelo mientras ella le contaba con calma las muchas formas en que había manipulado a todos los que lo rodeaban. La sala del tribunal escuchó atentamente, entendiendo que este juicio no era solo el final de la carrera criminal de Rick, era el desenmascaramiento de un hombre que había construido un imperio sobre el engaño, la manipulación y el tráfico de la historia misma.